Me considero un blogger de éxito porque tengo un blog que ha durado y dura 10 años y he cumplido todos los objetivos que me he planteado. De hecho, los he superado. He conseguido atraer clientes, ha habido empresas que han invertido dinero en que haga algún artículo y también me han ayudado muchísimo a promocionarme, a mi marca personal. Por eso, como ya llevo tanto tiempo trabajando con él y continúo, he querido hacer este vídeo para compartir algunas reflexiones o algunos puntos que yo he ido aprendiendo, muchos de ellos a base de palos. Bueno, pues se llama, sin más rollo, empiezo con el primer punto. Es que hay que ser dueño de tu contenido. Cuando yo empecé, fui a wordpress.org, ahí empecé a trabajar, no, perdón, wordpress.com. Empecé a generar el contenido y estuvo muy bien una época, pero mis necesidades crecieron y la plataforma no me dejaba añadir pues, o nuevos elementos o cambiar el sistema de comentarios o vamos, estaba atrapado a unas posibilidades muy escuetas, al menos en la época. Cuando intenté migrar esa información y llevarme a otra plataforma, me di cuenta de que no estaba de la forma que yo esperaba. Estaba en HTML o se había perdido algún tipo de formato que yo había dado. Eso me dio la lección de que yo tenía siempre que tener un original o tener ese contenido en un formato que perdurara en el tiempo, que yo luego ya transformaba para añadirlo a un blog. Al menos si mi intención era ir cambiando la plataforma o la fuente en que mis lectores iban a consumir ese contenido. También cometí el mismo error con el tema de los comentarios. Confié en Disqus, lo cual fue un error tremendo, ya que todo lo que se escribe ahí se queda en Disqus. No puedes integrarlo con un diseño personalizado, no tienes control de los usuarios si son eliminados de la plataforma, quedándote hilos colgados. No olvidemos que es una plataforma de pago. No puedes elegir el medio en que tú puedes... bueno, volviendo al punto anterior, es de pago, que tiene una capa gratuita. No puedes marcar la forma en que los usuarios se van a registrar o van a dar su información. Una cosa que yo quería, y además lo tengo actualmente, es que no haya ningún tipo de registro. Tú simplemente tengas un pequeño captcha, que además es invisible, no lo ve el usuario, rellena los datos y rápidamente lo tiene. No quería obligar a que dieran un correo o un nombre real. Eso ahora mismo lo tengo y de hecho tuve que desarrollar un software llamado Glosa, el cual fue madurando a lo largo de un año hasta que conseguí que eso funcionara de una manera similar o igual, o incluso podría decir superior a cómo está montado Disqus, con mi propio captcha interno y con un binario o un software que me transforma todo ese contenido a mi base de datos. En conclusión, evitar siempre que podáis depender de una plataforma para almacenar vuestra información. El segundo punto es que la longitud puede ir en tu contra. Si tú tienes artículos que son muy largos, puedes aburrir, a no ser que seas un docente magnífico y sepas entretener con imágenes, con partes interactivas, que tengas gancho, ¿no?, a la hora de iniciar una nueva sección. Para eso hace falta mucho talento, mucha experiencia. Lo mejor es buscar un punto medio. Y si haces artículos muy pequeños, también tienes el riesgo de que tu contenido se consuma muy poco o se vaya muy rápido de tu página. También puedes dar una mala impresión a los navegadores, ¿no?, de que hay mucho rebote. Entonces, lo mejor es buscar un punto intermedio. ¿Cuánto es? ¿Cuántas palabras? Eso tienes que buscar tú. Pero en cuanto a ti mismo te aburras al leer tus propios artículos, es que te estás pasando. Es que hay algo que no está funcionando. Tercer punto, la cultura del consumo gratuito te perseguirá toda la vida. No esperes vivir de ello. Es muy difícil vivir de tu blog, al menos directamente. Puede ser que quieras añadir una sección de suscripción, una zona privada, pero es raro, muy raro, que encuentres visitantes nuevos que directamente paguen por eso, a no ser que tengas una retención o tengas un gran público que ya lo está consumiendo, que son muy fieles y están dispuestos a hacer esa inversión económica. Tienes que buscar medios alternativos. Las donaciones, pues es el recurso más fácil de poner un botón muy extraño que aprieten sobre ese botón. Muy bueno tiene que ser el contenido. Tendrás que buscar medios como libros, como newsletters o algo parecido, enlaces promocionales, hablar con empresas para que te paguen por escribir ciertos artículos. Tendrás que buscar alrededor de tu público cómo hacerlo rentable. Y es una lucha constante que sufre todas las empresas. Punto número 4.
intenta escribir a un público determinado. Averigua cuál es y trabaja sobre él, por supuesto. Si tú vas a tener un blog donde hablas de temas de pesca y otros sobre belleza, ¿quién va a entrar ahí? ¿Pescadores que se arreglan mucho? Lo ideal es que tú encuentres dentro de ciertas aficiones o ciertas necesidades cuál es tu público y dentro de él una categoría determinada. Por ejemplo, yo al principio hablaba a todo el mundo que le gustaba algo digital, como fuera videojuegos, como fuera web, como fuera el desarrollo de software, como si fuera Linux. Luego me di cuenta de que ese público no tenía retención porque cuando veían un nuevo artículo que no les interesaba, simplemente desechaban el sitio. Y eso os pasará a vosotros. Mientras que si encuentras cuál es esa gente, que en mi caso fue desarrolladores con una experiencia junior, mid aproximadamente, con un contenido que tampoco asustara mucho, o sea, si es un artículo más orientado a un senior, tenía que estar muy bien explicado, con muchos ejemplos, ¿no? Para que se entendiera ese salto, y además desarrolladores webs. En cuanto yo encontré mi target, pues a tope con ellos. Entendí qué querían, cómo lo querían y bueno, me especialicé. Y así es como también vosotros tenéis que trabajar. Número 5. Intenta que tu blog forme parte de tu página web personal. Cuando te visitan el blog y ven que es interesante, normalmente van a creer quién es el autor. Si haces que la primera página, ¿no? la home, es tu espacio donde hablas de ti mismo, donde das un formulario de contacto, donde hablas un poquito de tecnologías que vas a utilizar, ya te estás haciendo una marca personal maravillosa. El blog te va a traer clientes. De hecho, yo he conseguido muchísimos así. ¿Para qué separarlo si puedes tenerlo todo en el mismo sitio? Vale, número 6. No es obligatorio ofrecer una newsletter. No sé qué pasa, que en todas partes aparece una. En cualquier blog que yo voy. No es necesario. Si es interesante tu blog, tienes un RSS, pues ya está. No necesitas más. O te visitan, o tienen su propio lector, o yo qué sé, o te siguen en Twitter, me da igual. Pero una newsletter, si vas a ofrecer lo mismo que tienes en el blog, ¿qué valor añadido le estás dando? Y si vas a dar un contenido diferente, vas a esforzarte el doble. Al final uno de los dos, o el blog o la newsletter, va a estar cojeando. Hay que meditar mucho ese tema. Yo tuve la mía y aprendí mucho de ello. Número 7. No sigas modas que no aportan valor a largo plazo. Que se ha puesto de moda el Wallet o cualquier juego o cualquier historia y está todo el mundo haciendo su versión, o ha ocurrido una noticia súper escandalosa de Facebook y vamos a hablar... Bueno, eso está muy bien. Sobre todo si te dedicas a escribir noticias, ¿no? Tecnológicas o de web o lo que sea, porque ese contenido tiene una duración muy corta en el tiempo. Pero si tú quieres que tu blog se lea, o sea, tú escribas un artículo que dentro de 5 años se siga leyendo, pues no puedes hablar de lo último que ha ocurrido. Y si lo haces, tienes que tener mucha maestría para que eso sea interesante. En conclusión, si escribes un artículo y crees que eso no va a durar más de un mes, o al menos va a perder el interés, ni te molestes en empezarlo. Número 8. La constancia es importante. No significa que escribas todos los días, ni todas las semanas, pero tengas una recurrencia a la hora de escribir. Puede ser una vez al mes, sobre todo si haces artículos de muchísima calidad, con mucha investigación. Yo tuve esa etapa y me lo pasé pipa. Y además, esos artículos normalmente, al convertirse en cierta referencia, te suelen nombrar mucho en otros sitios, ¿no? Te enlazan y bueno, te creas cierto prestigio o esos artículos tienen una duración muy larga en el tiempo. Pero también puede ser que lo enfoques de otra manera. Artículos por semana o cada 2 días o algo parecido, que suelen ser más cortitos, más fáciles de consumir, que también a la vez tienen mucho más movimiento, tienen muchas más visitas. O sea, un artículo interesante nunca va a tener tantas visitas como 10 artículos que son muy útiles. Número 9. Mimar la versión mobile. Es verdad que dejamos siempre al final la versión móvil porque no nos gusta, porque es estrecho, porque no tiene posibilidades, a nivel de diseño no tiene mucho juego, pero es donde más se consume o donde más te van a leer tus artículos. No lo dudes. Solo tienes que ver gráficas
de cómo se consume Internet o cómo se navega y vas a ver que el móvil está el primero. Y además en Latinoamérica, que es mucho más barato conseguir un smartphone o conseguir un celular, ¿no? Un móvil, por lo tanto van a entrar más por ese medio. Y luego, mírate a ti mismo cómo consumes Internet. No te sientas delante de un escritorio, siempre estás pues, en el sofá con la tablet o estás en el metro leyendo con el móvil. Primero, que se vea bien el artículo, tanto el tamaño de letra como el contraste de colores en un móvil, y ya luego te preocupas en escritorio. Si quieres, puedes hacer la versión estirada. Número 10. La estructura es relevante. Muy importante que esos artículos siempre tengan un mismo guión a la hora de trabajar. No hace falta que busquéis la mejor estructura cinematográfica o empecéis a trabajar con secciones que se nombran a sí mismo. No hace falta complicarse la vida. Una primera frase donde tú resumas todo el artículo. Si es interesante, el lector pasará al siguiente. Lo siguiente es un pequeño bloque donde haces una introducción. Después tienes cada una de las secciones, o sección larga, depende cómo sea el artículo, y al final puedes poner o una conclusión tuya, personal, o un resumen un poco más elaborado, que será normalmente lo que cierre el artículo. Si te falta alguna de estas cosas, lo más posible es que el usuario te lo pida. De hecho, tengo una anécdota y es que alguna vez me he olvidado de poner la conclusión y enseguida me han reportado de que el artículo no se había subido correctamente. Y claro, ¿qué esperas después de leer a alguien, ¿no? que te dé como ese punto final? Estamos muy habituados a una conclusión, una introducción, un nudo y un desenlace. Vale, número 11, dedica más tiempo al contenido que a la calidad. Me explico. Es preferible tener un artículo que está muy bien explicado, que estés llenando todo de referencias a las fuentes o te metas a un nivel muy técnico o que busques añadir muchos datos o una tabla ahí con un montón de contenido. Si eso es interesante para tus lectores, serán porque estás escribiendo para científicos de algún centro de investigación. Lo más normal es que tú hagas un artículo que se entienda muy bien. Y si ya quieren indagar, abajo, al fondo, ya les pones las fuentes. O les pones enlaces en el artículo para que ellos ya vayan viendo todos esos datos. Es como cuando se da una lección. No tienes por qué ser completamente fiel a la realidad. Se tiene que entender, tiene que haber una metáfora que encaje con la realidad de ese lector y sea mucho más fácil para él de asimilar. Poner una tabla llena de datos y de decimales. ¿Vale? Número 11. Dedica más tiempo. Número 12. Ser independiente es más valioso que el dinero. Me han ofrecido muchas veces escribir artículos por X cantidad de dinero y los he rechazado porque no iba a ser fiel con mis lectores o porque el contenido no encajaba perfectamente o no era armónico a lo que yo escribía. Un ejemplo, si yo estoy hablando constantemente sobre redes, sobre inseguridad, sobre cómo crearte tu propia VPN y de repente me llega una compañía que vende VPNs y me dice que abra o que genere un artículo donde hablo sobre las bondades de su producto, pues voy a ser un vendido. Y mis lectores lo van a ver y lo van a saber. Siempre prefiero decir que no para que todo ese contenido sea mío, sea propio, o al menos esté, ya os digo, en concordancia con el resto de los artículos. Que eso no quita que alguien pues te quiera incluir una sección más dentro de algo ya existente. A mí eso me ha pasado. He tenido un listado de IDEs o de frameworks o de herramientas y ha llegado una compañía y me ha dicho, oye, ¿puedes hablar del mío? ¿Puedes incluirme aquí? Y yo, encantado, porque yo voy a ser siempre transparente. Siempre daré los puntos buenos y los malos. Y esa compañía yo creo que también valora, ¿no? Que yo que no venda un producto, que no sea un comercial, sino que dé mi opinión como desarrollador. Y eso da mucha confianza a la gente que lo está leyendo. Vale, y ya como último, y para mí es
pues es importante, es que la tecnología que utilices en tu blog le dé igual completamente a tus visitantes. Que está muy bien que tengas tu blog realizado con Vues, con React, con Quasar, que sea súper híbrido, que funcione con, yo qué sé, con cualquier tecnología por detrás. Que eso está genial, de verdad. Chapó, ahí tienes, medalla de oro y la copa al valor. Pero en el fondo a tus lectores lo que quieren es que la tipografía se lea bien, que el contraste sea adecuado, que el tamaño de letra sea adecuado también, que se lea bien en el móvil y tal vez tengas algún enlace para compartir a Pocket o lo que sea. Ya está. Les da igual por detrás, como si es un WordPress, como si es un WordPress. Pues no pierdas tanto tiempo en desarrollar tu blog y más en generar ese contenido. Que además es que solamente tienes que verte a ti consumiendo internet. Seguro que hay algún blog que es un desastre, que es feísimo, que es de hace 20 años y no han cambiado ni una línea de CSS. Además se ve pequeño el texto, tienes que estar todo el rato con el zoom, pero es que es tan bueno lo que pone ese tío que dices, por supuesto, aquí estoy yo, fiel, todas las semanas, para leerte. Ese es el tipo de público que tú quieres. Al final lo más importante es eso, el contenido. Vale, y con esto ya estaría todo. Espero que hayáis aprendido algo.